Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, comenzando la semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera, que es compartiendo la palabra del Señor después de un fin de semana que hemos tenido, por lo menos nosotros aquí en Fuerteventura, tremendo los dos cultos, tremendo todas las actividades que tuvimos, algo, la verdad que precioso. Como decía la semana pasada, si me puedes comentar qué se predicó en tu iglesia, de qué se habló, sería algo muy bonito. Vamos ahí a Mateo, capítulo 5, y en esta ocasión vamos a estar meditando, pensando, leyendo, escudriñando dos versículos, que está el 46 y el 47, que dice así: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Recordemos que estos dos versículos, el 46 y el 47, están dentro de un contexto donde Jesús nos habla repetidamente del amor que nosotros tenemos que tener a nuestros enemigos. Y ahora lo que el Señor pretende hacer es que razonemos lo que Él nos está pidiendo. Jesús no simplemente nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, sino que también nos hace razonar de por qué tenemos que hacerlo. Qué bonito es saber que nuestra fe es una fe que se puede razonar. Qué bonito es saber que tenemos una fe lógica, una fe que no carece de raciocinio, sino más bien todo lo contrario. Jesús no nos dice lo que tenemos que hacer y punto, sino que también nos hace meditar en sus dichos. Y nos dice que si al final amamos solo a los que nos aman, que no vamos a tener ningún tipo de mérito. No nos diferenciamos en absolutamente nada con la gente que al final no tiene temor de Dios. Si nuestro amor se reduce única y exclusivamente a las personas con las que nosotros tenemos asemejanza, somos iguales que los publicanos, igual que aquella gente que no tiene temor de Dios. Y si nosotros solo saludamos a los que consideramos hermanos nuestros, al final, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada de más. Y es aquí donde me quiero detener por unos instantes. En esa pregunta que el Señor está haciendo en ese versículo 47, cuando dice, ¿qué hacéis de más? Y me quiero detener aquí porque los cristianos siempre estamos llamados a hacer más de lo que se nos pide. La gracia demanda más de nosotros que lo que demanda la ley. Ya hemos visto que desde que empezó el Sermón del Monte, Jesús en repetidas ocasiones dijo aquello de oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y siempre que hacía alusión a algo que estaba escrito ya en el Antiguo Testamento, ahora Jesús aumentaba nuestro deber concerniente a esa ley. Por ejemplo, el Antiguo Testamento decía, no matarás. Pero ahora en la gracia, Jesús dice que cualquiera que se enfade contra su hermano es culpable de juicio. El Antiguo Testamento dice, no adulterarás. Pero ahora Jesús dice que tan solo una mirada codiciosa a una mujer ya cuenta eso como adulterio en tu corazón. El Antiguo Testamento nos enseña que nosotros podemos tomar una venganza siempre y cuando sea justa, como por ejemplo el ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora Jesús, bajo la gracia, nos dice que no, que en ningún caso nosotros podemos tomar venganza por nuestra propia mano. Y como estos casos, hay muchísimos ejemplos más. Y todo esto lo podríamos resumir en estas palabras de Jesús cuando dice, ¿qué hacéis de más? Los cristianos estamos llamados a hacer más de lo que se nos pide. De hecho, cuando nosotros hacemos todo lo que se nos pide, lo que deberíamos de decir es que somos siervos inútiles, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículo 10. Aquel que hace solo lo que se le pide es un siervo inútil. Así que imagínate por un momento qué adjetivo se le podría dar a aquella persona que ni siquiera hace lo que se le pide. A esa gente que se le encomienda, qué sé yo, cualquier tipo de labor y ni siquiera cumple con los requisitos mínimos. Un cristiano siempre tiene que estar dispuesto a hacer un poco más o bastante más de lo que se le haya pedido. Yo siempre le digo a todos los servidores de mi iglesia, de la iglesia donde estoy pastoreando, que no se conformen al servicio donde Dios nos ha puesto, sino que siempre estén dispuestos a hacer más de lo que se espera de ellos. Porque los cristianos, nosotros nos deberíamos de caracterizar siempre por estar dispuestos a hacer más. Los cristianos somos los que ponemos la otra mejilla,
Somos los que entregamos la capa cuando nos piden también la túnica. Somos los que recorremos 2 millas cuando se nos ha pedido que vayamos 1. En definitiva, todo creyente tiene que ser una persona esforzada. Tiene que ser una persona que no es vaga, que no es gandula, que no es perezosa. Deberíamos entender de una vez por todas que nosotros deberíamos diferenciarnos del resto por siempre querer ir 1 milla más. Así que quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué estás haciendo de más? Déjame contarte una historia para terminar, una historia de la cual se habla muy poquito o prácticamente nada y está escondida allí en las páginas del Antiguo Testamento. En el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 23, versículo 20, se nos habla de un hombre llamado Benaía, que era uno de los 30 soldados más valientes que tenía el rey David dentro de su ejército. Y en este versículo se nos dice algo que para muchos pasa desapercibido, porque dice que Benaía no solamente mató 2 leones con sus manos en Moab, sino que dice también que descendió a un foso para matar a un león cuando estaba nevando. Y tú te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con el tema que estamos hablando de qué tenemos que hacer de más? Bueno, analiza por un momento este versículo. Este hombre mata con sus propias manos a 2 leones. Y una vez los mata, desciende en medio de un foso, que es un pozo, una cisterna, para matar allí a otro león que probablemente se había caído en ese pozo. Ese león no representaba ningún tipo de peligro, no representaba ningún tipo de amenaza para nadie, porque ya estaba en un pozo. En pocos días ese león se iba a morir, ya sea de hambre, ya sea de sed. Pero aún así Benaía no siguió de largo, sino que descendió también a ese pozo para matarle. No te olvides que el versículo da el dato de que en ese momento estaba nevando, y quizá la nieve pudiera cubrir el pozo, y alguien podría caer en ese pozo y ser devorado por el león. Así que Benaía, sin que nadie lo estuviera mirando, sin que nadie se lo pidiese, hizo más de lo que tenía que hacer y descendió a ese pozo para matar a ese león y así poder ayudar a su prójimo. Así tenemos que ser nosotros, siempre ir un paso más allá, siempre estar dispuestos a hacer algo más de lo que se espera de nosotros. Nosotros no somos ni como los publicanos, ni como los gentiles. Nosotros somos cristianos que tenemos al Espíritu Santo, que es un espíritu de poder sobre nuestra vida, y por eso siempre estamos dispuestos a ir 1 milla más. Amén. Vamos a orar en esta mañana, cierra tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este día, gracias por el fin de semana que nos has regalado, Señor. Queremos bendecirte, glorificarte, honrarte en esta mañana, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Guárdanos, Señor, y bendícenos, te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y por favor, déjame aquí en los comentarios, o en el correo, o en las redes sociales, donde quiera, de qué se habló ayer en tu iglesia, en el culto donde tú fuiste, de qué se habló, de qué predicó tu pastor. Dios te bendiga y mañana nos vemos. Dios te bendiga.